Bueno, como no podía ser menos, seguimos con cuestiones polémicas y en este caso es el tema de si deberían estar en las mismas aulas, en los mismos centros escolares, todos los alumnos con independencia del rendimiento escolar que tengan, o si a partir de una cierta edad, que pueden ser los 12, los 14, incluso los 10 años en países como Austria o Alemania, habría que separar a los alumnos en función de que algunos estarían orientados hacia la universidad y otros estarían orientados hacia la formación profesional. Bien, primero voy a hablar del caso de España, de cómo ha evolucionado el tema desde la Ley General de Educación del año 1970, en pleno franquismo, hasta la actualidad. Después hablaré de la existencia de sistemas comprensivos y sistemas segregados, haré referencia a estudios de caso y finalmente pondré algunos datos macros sobre la cuestión de cómo funcionan unos y otros sistemas. Bueno, claro que el término comprensivo, que con la H intercalada, podría escribirse sin la H intercalada, significa que los alumnos permanecen juntos hasta cierta edad. En el caso de la OCDE, considera que un sistema escolar es comprensivo si los alumnos y alumnas están juntos hasta los 15 años de edad. En el caso de España es formalmente, ahora veremos que no es realmente así, hasta los 16 años. Bien, aquí tenéis una verdadera sopa de letras. Tenéis las leyes que han conformado la estructura de nuestro sistema educativo desde 1970, es decir, desde el pleno franquismo hasta hoy en día. La primera ley que cito ahí es la Ley General de Educación del año 1970, que pese a haber sido aprobada en pleno franquismo es una ley modernizadora, una ley que pretendía escolarizar al conjunto de la población, cosa que finalmente no consiguió, pero la traigo aquí a colación porque es una ley que introdujo o extendió la comprensividad del sistema educativo hasta los 14 años. Entre los 6 y los 14 años la gente cursaba la educación general básica, la EGB, que bueno, ha dado lugar a ciertas obras de teatro, novelas nostálgicas, ¿no? Yo estudié EGB, yo sobreviví a la EGB y cosas por el estilo. Quienes aprobaban la EGB tenían la posibilidad de estudiar el BUP, el Bachillerato Unificado y Polivalente, y quizás los que habían aprobado la EGB por poco, pues solían cursar la formación profesional de primer grado. Y sin embargo, aquellos que suspendían la EGB no tenían más alternativa que matricularse en la formación profesional de primer grado, con lo cual aquí ya vemos algo que ha sido una tónica dominante en el nivel inferior o intermedio de la formación profesional, que está prácticamente concebido para los alumnos que rinden peor en los niveles previos. Muchos años después, cuando ya estamos en plena democracia, el PSOE tiene mayoría absoluta, se aprueba la LOCSE, que amplía ese tronco común hasta los 16 años, ¿no? Tenemos una educación primaria que va de los 6 a los 12 y la ESO, la educación secundaria obligatoria, que llega hasta los 16. Cuando gobierna el Partido Popular trata de modificar la comprensividad, y esto ocurre con la LOCE, aprobada bajo el mandato o el ministerio de Pilar del Castillo, y trata de romper la comprensividad. En 2004 gana las elecciones Rodríguez Zapatero y volvemos de nuevo a la LOCSE, con la Ley Orgánica de Educación. Cuando en 2011 gana las elecciones el Partido Popular, José Ignacio Vera, al que tenéis ahí fotografiado, aprueba una nueva ley educativa, la LONCE, que introduce los itinerarios de nuevo, y ahora mismo pues tenemos la LOLOE o la Ley CELA, que otra vez nos retrotrae a la situación de la LOCSE, es decir, la ruptura de la vuelta a la comprensividad. Bueno, el sistema educativo español es formalmente comprensivo. Quiere decir que los alumnos están juntos hasta los 16 años, pero en la práctica no es así, porque hay diferentes vías para separar a los buenos alumnos de los alumnos que no son tan buenos. De tal manera que existen los llamados programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, que empiezan desde segundo de la ESO para alumnos que, habiendo repetido al menos un curso, primero de la ESO o en la primaria, presenten dificultades generalizadas del aprendizaje no imputables a falta de estudio. Por otra parte, tenemos los ciclos en secundaria. Los 3 primeros cursos constituyen un ciclo y cuarto es un ciclo aparte, de tal manera que es propedéutico. De ahí se orienta a la gente o bien hacia el bachillerato o bien hacia la formación profesional. Pero en tercero de la ESO ya hay matemáticas que yo llamo para torpes, ¿no? Que son las matemáticas aplicadas frente a las matemáticas académicas. Y además existe la formación profesional básica, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero antes recomiendo que veáis este pequeño vídeo sobre adolescentes donde un profesor emite sus opiniones sobre determinados aspectos de la escolaridad
escolarización. Bueno, de la formación profesional básica. La formación profesional básica, para acceder a ella, se tiene que cumplir alguno de estos dos requisitos, los del A o los del B. El A, tener 15 años y haber cursado primer ciclo de la ESO, es decir, primero, segundo, tercero, sin haber alcanzado los resultados educativos que permitan la promoción de curso. O tener también 15 años y haber cursado segundo curso de la ESO y haber repetido al menos un curso. Y en ambos casos es precisa la conformidad de los padres. Bien, aquí tenéis un vídeo que se titula Desmontando tópicos, en el cual se incita a la gente a matricularse en la formación profesional de grado medio. Sin embargo, lo que yo aquí mantengo es que la formación profesional de grado medio, la formación profesional a la que se accede una vez que se ha terminado la ESO, es decir, a los 16 años, es una formación estigmatizada, porque es una formación a la que acuden mayoritariamente alumnos que han tenido mal desempeño académico en la ESO o alumnos que abandonaron el sistema educativo, lo retoman por diferentes vías, y eso explica que la edad media de los alumnos que están matriculados en la formación profesional de grado medio sea superior a la edad media que tienen los alumnos que están matriculados en el bachillerato. También se dice que España es un país que tiene un porcentaje muy bajo de personas, de jóvenes o de trabajadores que tienen una titulación de formación profesional intermedia, es decir, los grados intermedios de formación profesional. Y que lo que hay que hacer es promover el que haya más gente que vaya desde la ESO a la formación profesional y menos gente que vaya al bachillerato. Y bueno, ahora veremos datos para comprobar si efectivamente eso es así. También hay, sobre todo en los ámbitos de la derecha política, la queja de que tenemos demasiados universitarios o demasiados universitarios para el mercado de trabajo que tenemos. Si nos comparamos con los países de nuestro entorno, con los datos que tenemos disponibles, vemos que esto no es ni mucho menos así. Y la formación profesional básica, de la que he hablado anteriormente, por sí sola podría conducir a la precariedad laboral, porque no necesariamente la formación profesional básica o muchos de los que hagan formación profesional básica van a hacer la formación profesional de grado medio. Bueno, aquí tenemos los datos. Tenemos la distinción entre escolarización en la formación profesional, la formación vocacional, la formación profesional, o la formación general o formación académica. En color azul oscuro tenemos la matriculación en la formación general, en este caso sería el bachillerato, y como se ve, pues España está muy cerca de la media de los países de la OCDE. Es verdad que hay países donde hay un predominio muy fuerte de la formación profesional, ¿no? Como es el caso de Austria o el caso de Bélgica o el caso de Finlandia, pero como se puede ver, pues España está en un término medio, es decir, creo que es difícilmente sostenible que tenemos que promover el que haya más gente que vaya hacia la formación profesional. Y aquí tenemos las tasas netas de entrada en la educación universitaria. Y como se puede ver, pues hay países donde prácticamente todos los jóvenes entran en la universidad. Es el caso de Australia, pero también el caso de Polonia o el de Portugal. Y como podéis ver, España está claramente por debajo de la media de la OCDE. Es verdad que este dato es del año 2009 y tendría que buscar algún dato más reciente, pero no parece que la cosa haya cambiado en exceso. Ha subido en España el porcentaje de jóvenes que entran en la universidad. Bien, en realidad lo que ocurre es que estudiar formación profesional es algo muy distinto a estudiar el bachillerato. Esto es lo que explicaron hace ya unos cuantos años, varias décadas, dos sociólogos franceses, Baudelot y Stablet, que escribió un libro titulado La escuela capitalista en Francia, de donde sale esto de la teoría de las dos redes. Ellos dicen que hay dos redes de escolarización, una red primaria profesional y una secundaria superior. La red primaria profesional está dominada por su elemento primario, es decir, por el elemento de la educación primaria, mientras que la red secundaria superior está dominada por el elemento superior, es decir, por el elemento de la universidad. Y ahí tenéis un cuadro en el que se explica lo que sucede. ¿Cuál es el objetivo de la primaria profesional? La reproducción del proletariado, es decir, el que los proletarios sigan siendo proletarios. Las prácticas escolares son básicamente de repetición, ocupar a los alumnos del modo más económico posible. Los medios, pues, de aprendizaje, la observación de lo pseudoconcreto, lecciones de las cosas, y el contenido, la subcultura pequeño burguesa. Y en la secundaria superior, pues lo que hay es la reproducción de la burguesía, es
es decir, la escuela pensada para la burguesía, las prácticas escolares son distintas, de graduación progresiva, emulación y selección, los medios pues hay un culto al libro, a la abstracción y el contenido es la adquisición de la cultura burguesa. Sin embargo, no tiene por qué ser así. Aquí tenemos el ejemplo de la escuela que dirige Larry Rosenthal, que ganó el premio Wise hace 1 o 2 años al mejor profesor del mundo, aunque bueno, no está claro que sea eso del mejor profesor del mundo. Bueno, promueve una escuela que se llama High Tech Hike, que en principio es una escuela de formación profesional. Pero lo que ocurre es que al mezclar la pedagogía de la formación profesional con la pedagogía de la formación académica, resulta que los chavales aprenden mucho más. Es decir, aprenden el sentido que pueden tener las matemáticas, el lenguaje, y sucede que esta escuela que escolariza alumnos de clase social baja, pues sucede que el 100% de los alumnos terminan por entrar en la universidad y más de la mitad de ellos son los primeros miembros de su familia que acceden a la universidad. Con lo cual, más que pensar en separar una rama profesional de una rama académica, habría que pensar en esto que plantea Larry Rosenthal, que es cómo unir las virtudes de una red o las virtudes de la formación profesional con las virtudes de la formación académica. Aquí tenemos un listado de países en función de la edad hasta la que llega el tronco común, ¿no? Como podéis ver, pues hay casos extremos, Austria y Alemania, donde a los 10 años ya los niños o las familias tienen que decidir si los hijos van a la formación profesional o van hacia la formación académica, y ahí tenéis un bloque grande de países que son comprensivos hasta los 16 años. Bien, decía que el sistema educativo español formalmente es comprensivo, es decir, que todos los alumnos están juntos hasta los 16 años, pero en la práctica no es así. En la práctica hay muy diferentes vías para separar a los buenos alumnos de los malos alumnos. La primera separación es la que tiene lugar nada más llegar al primer curso de la ESO, en los institutos o en los colegios privados o concertados. Y es que hay alumnos que llegan con problemas desde la educación primaria. Han tenido problemas en la asignatura de lengua, la asignatura de matemáticas, y esos van a un grupo, al grupo de los alumnos con dificultades. Mientras que los que no han tenido dificultades pasan al grupo en el que hay como asignatura complementaria el segundo idioma extranjero, que normalmente es el francés. Es verdad que esto se suele presentar como una agrupación temporal para el primer trimestre, pero es dudoso que sea así, que cuando un alumno es estigmatizado como alumno con dificultades, lo normal es que ya sea estigmatizado o considerado como alumno con dificultades a lo largo de toda la ESO. Pero hay otro elemento, otro sistema de segregación, que es que especialmente en comunidades autónomas como Madrid, buena parte ya de los institutos de secundaria son bilingües, con lo cual tienen dos tipos de alumnos, los que son buenos en inglés y los que no son tan buenos en inglés. Los que son buenos en inglés van a la sección bilingüe, como su propio nombre indica, y los que no van al grupo de programa, al grupo, digamos, habitual, que tiene inglés como una asignatura más, mientras que el grupo bilingüe tiene prácticamente toda la enseñanza en inglés, ¿no? También hay colegios o institutos bilingües en italiano, en francés, pero la mayoría son, como os podéis imaginar, en inglés. Bueno, esta es una segregación social, porque de España, ¿quién sabe a los 15 años inglés? O a los 12 años cuando termina la educación primaria. Es decir, aquí hay una discriminación clarísima de clase social. Otro elemento que puede contribuir a constituir grupos separados es la repetición de curso. Es decir, los alumnos que repiten primero de la ESO, segundo de la ESO, si al final son muchos, pues terminan por estar todos en el mismo grupo. Y otra divisoria, la escuela pública y la escuela privada. Es decir, quién va a una escuela y quién va a otra escuela, ¿no? Es algo que hemos visto al hablar de esta cuestión anteriormente. Bien, ¿cómo explicar el que exista esta segregación en función del rendimiento? Aquí hago referencia a este libro muy interesante que rastrea la historia de la segregación escolar en Estados Unidos y que permite comprender por qué en el resto del mundo se hace algo parecido, ¿no? Esta autora explica que el tracking, la segregación por niveles, empezó a comienzos del siglo XX con la llegada de inmigrantes del sur y del este de Europa. Es decir, un momento en que los Estados Unidos dicen, bueno, estos que llegan a lo mejor ya no son tan listos como los que estamos aquí y van a hacer que nuestro nivel educativo disminuya.
Hay un deseo claro de la clase alta de que sus hijos no sean educados con los recién llegados, un claro clasismo. La separación se basa en el cociente intelectual, un cociente intelectual claramente sesgado. Late la idea de que la mezcolanza es perjudicial para los estudiantes académicos y vamos a ver si efectivamente eso es así o no. Que hay que preparar a la gente para las posiciones sociales que les esperan. Unos irán a puestos de trabajo de carácter intelectual y otros irán a puestos de trabajo de carácter manual. Desde 1930 hasta finales de los años 50, las niñas, las minorías étnicas, los inmigrantes y los estudiantes de bajo estatus socioeconómico fueron enviados a los itinerarios no académicos. Hubo una famosa sentencia del Tribunal Supremo en el año 1954, Brown versus o frente a la Junta de Educación, en la que los jueces empezaron a considerar el tracking como una forma de segregación, sobre todo para los afroamericanos, y que el cociente intelectual, y esto lo dicen los jueces, estaba claramente sesgado, construido a partir de muestras de estudiantes blancos de clase media. Y además había una influencia muy fuerte de un trabajo que vamos a ver a continuación, que es la investigación de Gene Oakes. Y aquí la tenemos. Es un trabajo del año 1985 y explica muy bien cuáles son los problemas, las deficiencias, los sesgos de la segregación en función del rendimiento. Aquí tenemos la explicación de qué es lo que se supone que ocurre, por qué hay gente que considera que es bueno separar a unos alumnos de otros, a los más académicos de los menos académicos. Dice que lo que se supone que ocurre, ¿no? Que los estudiantes más lentos desarrollan actitudes más positivas hacia sí mismos y hacia la escuela si no están en aulas con los alumnos brillantes frente a los cuales se podrían sentir preteridos, marginados, etcétera, etcétera. La agrupación refleja los logros conseguidos y los futuros. Que refleja los logros conseguidos está claro, pero que refleje los futuros, eso es algo que está por ver y que seguramente tenga mucha relación con eso que se llama la profecía que se cumple a sí misma. Es decir, si yo como profesor tengo como alumnos gente que está considerada como poco trabajadora, poco inteligente, etcétera, etcétera, eso terminará por transmitirse o por reproducirse en las calificaciones que yo pueda otorgar a mis estudiantes. Y algo muy importante, y es que los profesores consideran más fácil trabajar con grupos homogéneos, ¿no? El profe llega a clase a las 10 de la mañana y ya se encuentran a los alumnos en disposición de aprender, con el libro de texto abierto en la página correspondiente. La realidad, pues que los alumnos en itinerarios menos académicos son contemplados por los demás estudiantes y por los profesores como tontos. Que estos alumnos participan menos en actividades extracurriculares, que se comporta peor, que por otra parte los grupos no son homogéneos, es decir, hay la idea de que si un estudiante es bueno en matemáticas y lengua es bueno en todo y sin embargo no necesariamente es así, es decir, que es difícil considerar que los grupos sean realmente homogéneos. Y aquí tenemos cuando pregunta Gene Oakes a los alumnos que han aprendido, pues fijaos lo que dicen los de los grupos avanzados frente a los grupos menos académicos. Los de los grupos avanzados pues aprenden, dicen, pues he aprendido a analizar historias que he leído, desarrollo una mentalidad abierta, he aprendido a hacer experimentos, mientras que los otros se aburren soberanamente. Me he dedicado a inflar globos, no he aprendido nada, he aprendido que lengua es aburrida, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos un estudio parecido al de John Oakes, y en este caso me centro en cómo funciona de un modo radicalmente distinto la docencia de una profesora de lengua en el mismo curso con respecto a alumnos que pertenecen al grupo de los aventajados y otros que pertenecen al grupo intermedio. Pues leen la misma novela. Dice, en la clase avanzada se hacen preguntas que implican reflexionar sobre los comportamientos de los personajes, mientras que en el caso del nivel intermedio basta con describir lo que hacen. Y los alumnos de la clase avanzada son invitados a leer un cuento que van a escribir a los niños de la escuela primaria, mientras que en el caso del otro grupo simplemente entregan un trabajo, ¿no? Un poco como en la facultad en la que yo trabajo. Bien, aquí tenemos un gráfico extraído de este libro de Andreas Schleicher, del cual se ha leído ya un capítulo, se ha recomendado un capítulo en el primer tema, y es que cuanto más tarde se divide a los niños, más apoyados se sienten por sus profesores, ¿no? Parar la presentación para poder verlo con detenimiento, ¿no? Para que veáis sobre todo la recta de regresión lineal. La cuestión clave. ¿Baja el nivel del alumnado más académico como consecuencia de la mezcolanza? Bueno, pues los datos de que disponemos manifiestan que esto no es así.
Es decir, cuando no hay segregación, hay más alumnos, hay un mayor número de alumnos académicos que se apuntan a clases de trigonometría, de cálculo, y sus resultados siguen siendo altos. Lo que ocurre que, como hemos visto anteriormente, hay padres que se oponen. Es decir, la idea de que el éxito escolar es un juego de suma cero. Es decir, que si para que mi hijo tenga buen resultado, los otros han de obtener malos resultados. Y aquí lo que prima son estas tres P's, ¿no? La P del prejuicio, la P del poder y la P del prestigio. Esta es una serie de recomendaciones que se hacen desde este texto publicado por la OCDE, donde se dice que es conveniente posponer la selección académica, que los sistemas de enseñanza secundaria con grandes diferencias sociales entre escuelas tienden en promedio a obtener peores resultados en matemáticas y lectura, y que la evidencia sobre los estudiantes de secundaria del PISA, comparada con la evidencia a nivel primario del PIS y los datos de países que han introducido la escolarización integral, sugieren que el seguimiento temprano está asociado con la reducción de la equidad en los resultados. Y aquí tenemos este gráfico que explica muy bien el tema de cómo se acrecientan las desigualdades en la secundaria cuando estamos en un sistema educativo que segrega tempranamente. Tenemos ahí por un lado datos del PIRLS, que como se recordará se refiere a datos de la educación primaria, y datos del PISA, que se refiere, bueno, PIRLS cuarto de educación primaria y PISA alumnos de 15 años, ¿no? Que normalmente en el caso de España estarían en tercero de la ESO. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en el caso extremo de Alemania. Alemania es un país que la educación primaria es relativamente igualitario, pero como podemos ver, cuando llegamos a PISA a los 15 años, es un sistema tremendamente desigualitario. Lo opuesto sucede con Nueva Zelanda. No sé qué ocurre con la educación primaria en Nueva Zelanda, pero al ser un sistema integrado, resulta que las desigualdades disminuyen considerablemente en el PISA con respecto al PIRLS. También os invito a que detengáis la presentación para ver con más detenimiento este gráfico. Como conclusiones de todo esto, puedo decir que el debate va mucho más allá de la educación. Es lo que he dicho antes de las tres P's, prejuicio, poder y de prestigio. Tiene mucho que ver con la actitud que se tenga con relación a la justicia social. La pregunta que uno se plantea después de esto es que si es posible o no una educación de calidad para todos y para todas. Hay que preguntarse también si hay que categorizar, estigmatizar a edades tempranas y, en fin, la respuesta a estas preguntas depende de la cuestión de qué es lo que queremos que sea la escuela.